Muy buenas noches a todos los que se han conectado en esta oportunidad para escuchar esta conferencia. Este es realmente un privilegio para mí poder compartir este tiempo y acerca de un tema que pues me apasiona porque es parte de los temas que nosotros hemos trabajado y hemos estudiado y sobre todo lo hemos vivido porque eh, desde muy pequeños he estado en la iglesia bautista y pienso que este tipo de celebraciones y este tipo de presentaciones son muy necesarias para refrescar la memoria de unos y llenar la memoria de otros con temas que nos llevan a la reflexión sobre lo que ha sido nuestro pasado como denominación y las influencias que hay en ella. Bueno, eh, hablar de huellas de la reforma en los bautistas es un tema que llega a ser importante porque entre los bautistas ha habido a veces la tendencia a pensar que nosotros somos solos, que somos una iglesia que se formó en un momento determinado de la historia y que a partir de allí entonces no hay ningún problema en relacionarnos con otro tipo de iglesias. Sin embargo, por lo general ha habido a veces dificultades para tratar de reconocer lo que nosotros en nuestra herencia tenemos de otras iglesias, de otras denominaciones. Un historiador bautista en los Estados Unidos contaba una anécdota de imaginaria, de ficción, acerca de un creyente que llegó y le hicieron como un tour para que se fuera ubicando un poco. Y entonces empezó a ver un grupo por allá cantando muy efusivamente y entonces él dijo, ¿y ellos quiénes son? Y yo, no, esos son pentecostales. Y por allá encontró otro grupo reunido alrededor de una mesa, como discutiendo algunos temas. ¿Y esos quiénes son? No, esos son presbiterianos que están tratando unos asuntos administrativos. Y después volteó a mirar hacia otro lado y dijo, ¿y estos que están allí, que están con esas ropas tan especiales? Esos son luteranos que van a hacer un culto ahora y ellos, pues ustedes saben, son muy formales para sus actividades religiosas. Y estaba allí, dice que al otro lado escuchó también otro grupo cantando, pero no los veía. Y entonces dice que preguntó, ¿y esos que están cantando, quiénes son? Y entonces dice que el guía le dijo, pues esos que están al otro lado del muro son bautistas. Lo que pasa es que ellos están allá solos porque ellos creen que son los únicos que han llegado al cielo. Y pues hay que dejarlos que sigan pensando eso, pero aquí hay mucha más gente. Bueno, con esto ese historiador bautista quería señalar que históricamente nosotros como bautistas muy exclusivos, como una denominación que no recibió influencias de otras y que no le debemos nada a nadie y que podemos andar solitos. A nivel mundial tenemos una organización que se llama la Alianza Bautista Mundial y esta es una organización que hoy en día pues tiene muchas relaciones con otras denominaciones y han establecido momentos de diálogo, de encuentros con los menonitas, con los presbiterianos, con los pentecostales, con la Iglesia Católica. Y con esto buscan no unirse a alguna de esas iglesias o fusionarse, sino más bien conocerse, entenderse un poco más y saber que estamos en diferentes países del mundo y a veces allí estamos con estas otras iglesias, estas otras denominaciones. Ese sentido de exclusividad pues nos ha dado mucha identidad, mucha distinción. Pero es importante reconocer que las herencias que nosotros tenemos vienen de manos de otros, fueron elaboradas y construidas por otras personas que no eran necesariamente bautistas y que tal vez no fueron pioneros de nosotros como bautistas.
Yo quiero comenzar mencionando que los bautistas nacimos en una ciudad muy importante, muy conocida, muy famosa hoy, que es Ámsterdam. La ciudad de Ámsterdam en 1609. Esa ciudad fue la que recibió a un grupo de creyentes que estaban saliendo de la ciudad de Londres, donde estaban siendo perseguidos, donde tenían dificultades para poder comunicarse con otros, donde tenían dificultades para expresar sus ideas, compartir sus ideas, y entonces pues fueron perseguidos y la presión llegó a tal nivel que ellos tuvieron que salir de la ciudad de Londres. Este grupo se fue hacia Ámsterdam en 1609, y este grupo entonces se estableció en la zona central, muy cercana a lo que hoy es la estación principal de trenes en Ámsterdam. Y allí se estableció en un lugar, en una panadería que les prestaron para que en las noches, como no funcionaba la panadería en las noches, entonces se pudieran reunir el grupo que estaban allí. Eran más o menos unas 26 personas. Podía oscilar entre 30 o algo más, pero era realmente ese grupo. Por lo menos son los firmantes de un documento en el que se estableció que eran las personas que estaban fundando la primera iglesia bautista. Ellos llegaron ahí en 1609 y se formaron como iglesia bautista, o sea, así a secas. Esta iglesia bautista venía de una congregación de una de las ramas que tenía la iglesia anglicana, que se llamaba el separatismo. Bueno, en realidad ellos habían dejado de ser anglicanos y se habían separado literalmente de la iglesia oficial de Inglaterra para llegar a establecerse como una iglesia independiente. Pero, repito, su nacimiento se da en Ámsterdam. Allí están realmente 2 años y regresan en 1611 a Inglaterra. Se establecen allí nuevamente en Londres, cuando ha cambiado un poco la situación, había menguado un poco la crisis, y entonces deciden establecerse nuevamente en Londres, y allí comienza el desarrollo de la denominación bautista pocos años después. En los orígenes, entonces tenemos que decir que los bautistas tienen un origen anglicano, unas raíces anglicanas. Tenemos unas raíces anglicanas porque Juan Smith y Tomás Elwis, los fundadores de la iglesia bautista, eran miembros de esa iglesia, pero ellos se separaron por varias razones. Entre unas de ellas está el hecho de que ellos no aceptaban la relación tan estrecha que tenía la iglesia con la monarquía inglesa. Era prácticamente una iglesia del Estado, era prácticamente una iglesia del rey. El rey Enrique VIII había sido defensor del catolicismo, después tuvo un pleito con el Papa y decidió separarse de Roma, de la Iglesia Católica, y al separarse de la Iglesia Católica, pues él comenzó a establecer su propia iglesia en Inglaterra, nombró los obispos y allí surgió la iglesia anglicana. Esto no dejó siempre satisfecho a muchas personas, entre eso a este pequeño grupo que va a ser formado posteriormente la iglesia bautista. Entonces, una primera huella que nosotros vamos a encontrar entre los bautistas es la del anglicanismo, la de la iglesia anglicana. Ahora hablaremos un poco más de esos temas. Otra influencia que encontramos es la influencia puritana. La influencia puritana tiene que ver con un grupo al interior de la iglesia anglicana que consideraba que la iglesia anglicana había perdido su
su carisma inicial y se había establecido demasiado, digamos, como una iglesia ya muy formal, un cristianismo muy cultural. Y eso llevó a que la iglesia no pudiera mantener la unidad y la cohesión de todos, y allí va surgiendo el puritanismo, que como su nombre lo indica, trataban de purificar a la iglesia. Sin embargo, no se dividieron exactamente de la iglesia anglicana. Bueno, luego viene la iglesia a separarse totalmente, y entonces ahí viene el origen separatista de la iglesia bautista entre los anglicanos. Ahora, los bautistas no fueron los únicos que se separaron. Hubo muchos más grupos que se separaron, entre ellos los cuáqueros, entre ellos otros grupos llamados congregacionalistas, otros que se llamaban niveladores, diferentes grupos comenzaron a separarse de la iglesia anglicana y se formaron como congregaciones independientes. Entre eso aparece el grupo bautista. También es importante reconocer que durante el siglo XVI, los anabaptistas, que era otro grupo que había surgido en la Alemania del siglo XVI, poco después de Lutero, y con Ulrico Zwinglio, un reformador en Suiza, ellos también fueron perseguidos por su énfasis en el bautismo de creyentes y llegaron a Inglaterra, y en Inglaterra pudieron entonces mantener un origen muy cercano con los separatistas. De ahí que vamos a ver también que hay una influencia anabaptista entre los bautistas. Bueno, avanzando un poco más, nosotros tendremos que señalar que lo que se da como principios dentro de los bautistas es el rechazo de una iglesia territorial, como la anglicana, es decir, que el que nacía en Inglaterra era automáticamente anglicano, y el que se formaba allí tenía que ser sí o sí de esa iglesia. Ellos optan por una iglesia que es una asociación voluntaria. Es uno de los énfasis muy importantes desde el origen mismo de los bautistas. Y esa vinculación a la iglesia se da a través del bautismo de adultos. Ese es otro principio clave. Por eso el nombre de los bautistas, por el énfasis en el bautismo de los adultos, el bautismo de los creyentes. Y al final voy a mencionar que hay un elemento clave que es el bautismo por inmersión, que es la impronta propiamente bautista que tiene nuestra denominación. También se optó por el congregacionalismo, a diferencia de un gobierno episcopal, a diferencia de un gobierno representativo. Los bautistas optaron por un modelo congregacional, y muchos de estos grupos separatistas eran congregacionales. Hay también una inclinación por restaurar el cristianismo primitivo antes que por reformar la iglesia. Esa es una diferencia con la reforma protestante de Lutero. Los bautistas pensaban que esa iglesia anglicana, por ejemplo, no había mucho que cambiarle, ya era muy difícil cambiarla. Lo que teníamos que hacer es restaurar las prácticas del cristianismo primitivo, y de allí que se reunieran en grupos pequeños, se reunían en casas, practicaban el bautismo entre ellos, y eso da lugar a una lucha que van a dar por mucho tiempo sobre la libertad religiosa. Bien, los bautistas empezaron a tener una influencia, digamos, de los luteranos o de la iglesia de Lutero en unos elementos que yo voy a señalar a continuación. Porque, como ustedes ven, los puntos que acabo de mencionar propiamente bautistas son muy pocos. Realmente la impronta bautista tiene su característica y su especificidad, pero depende mucho de los otros grupos, de otras herencias que hemos recibido. Pastor, si me da para compartir pantalla, para presentar unas diapositivas. Gracias. Entonces, aquí tenemos en la influencia de la Reforma, tenemos varios elementos importantes. El primero de ellos es la Biblia.
El primero de ellos Listo, es pastor. la Biblia. La Biblia es un elemento clave dentro de la tradición bautista. Eh, la mayor influencia de la reforma protestante para los bautistas, sin duda alguna, fue la afirmación de la Biblia como autoritativa para la fe y para la práctica de todas sus actividades y todas sus declaraciones y su confianza en esa palabra. La sola escritura fue el elemento revolucionario de Martín Lutero. A él le debemos eso. Por eso este mes de octubre, todo el tiempo del mes de octubre siempre se celebra el Día de la Biblia y mañana, 31 de octubre, se celebra el Día de la Biblia porque fue el día en que Lutero publicó unas proposiciones para discutirlas, en las que cuestionaba las prácticas religiosas que tenía la comunidad católica en ese tiempo, que era el de las indulgencias, y por eso proponía entonces que por encima de cualquier discreción autoritativa que pudieran tener el Papa, los concilios, los obispos, por encima de eso estaba la Sagrada Escritura, la sola Escritura. Ese es un elemento que Lutero afirmó de manera tajante, contundente, y casi que da su vida por eso, en el sentido de que pudo haber muerto, pero pues gracias a los amigos que lo apoyaron, logró irse para sus territorios y allá mantener salvaguardado hasta su muerte, porque no volvió a salir del Principado de Sajonia. Ese es un elemento que está muy unido a otro elemento importante, que es la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia. Esta es una marca de Lutero que llegó también a ser una marca de la Iglesia Bautista, la centralidad de Cristo. Para nosotros, la soberanía de Cristo, el señorío de Cristo es muy importante en la vida de la Iglesia. No es la autoridad del pastor, no es la autoridad de la denominación, no es la autoridad de una alianza bautista mundial. Todas estas organizaciones y todos estos cargos muy valiosos dentro de la vida de la Iglesia, lo que interesa, lo que está por encima de todos nosotros es Jesucristo. Esa es la cabeza de la iglesia, ese es el cuerpo, ese es, digamos, el que moldea, guía el cuerpo. Y sin esa cabeza, el cuerpo está totalmente desenfocado, desorganizado y no tiene realmente orientación hacia dónde ir si no tiene esa unión clara con la cabeza que es Cristo. Para nosotros es muy importante estos dos elementos, sola Escritura, solo Cristo, entre la Iglesia Bautista. Y eso es parte de la huella que tenemos de la tradición de la Reforma, particularmente de Martín Lutero. Otro elemento que hemos heredado de la Reforma protestante, el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes es muy importante porque contrarrestó en cierto sentido el sacerdocio ministerial o presbiterio, la imagen que personas orando. Ese es el primer elemento clave del sacerdote, porque el sacerdote en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, lo que hacía principalmente era interceder por el pueblo delante de Dios. Esa función la tenían los sacerdotes. Y eso fue creando una clase sacerdotal. Eso fue creando también un clero. Eso fue creando una organización, una burocracia de ministros a través de la historia cristiana. Entonces, Lutero tiene un elemento importantísimo en restaurar esta práctica del sacerdocio de todos los creyentes al señalar que cada uno de nosotros tiene posibilidad de acceder directamente a Dios y pedir perdón por nuestros pecados, pero al mismo tiempo interceder también por otras personas. Muy interesante ese elemento. Ahora, eso en la práctica de los bautistas también ha llevado a tener claridad al respecto. Nosotros creemos que cualquier persona en la congregación dirigida por el Espíritu Santo
y autorizada por la congregación misma, el pastor puede delegar en esa persona una responsabilidad dentro de la vida de la iglesia. Bueno, esa es una práctica antigua. Yo sé que con el correr de los siglos, ya llevamos 4 siglos de historia bautista, pues nosotros hemos ido cambiando algunas de esas cosas. Es decir, no nombramos ahora y le delegamos a una persona recién llegada a la iglesia una tarea como administrar la cena del Señor. Pero, por ejemplo, estrictamente hablando, de acuerdo a la historia de los bautistas, no se necesitaría ser un ministro ordenado para, por ejemplo, administrar la cena del Señor. Esa delegación puede hacérsele a un creyente de la congregación. ¿Por qué? Porque esta persona está en comunicación con esa cabeza que es Cristo. Bueno, ese es el supuesto a partir del cual se enfatizó este elemento del sacerdocio de los creyentes. Recuerden que, por ejemplo, Lutero también insistió en que cada persona debía y tenía la posibilidad de leer la Escritura, estudiar la Escritura bajo la orientación del Espíritu Santo. Y si una persona tiene la posibilidad de estudiar la Escritura, ¿por qué no va a tener la posibilidad entonces de enseñarla? Y si tiene posibilidad de enseñarla, ¿por qué no va a poder ministrar en alguna función de la iglesia? Bueno, estos elementos fueron postulados que después, con el tiempo en la práctica, no se pudieron aplicar al pie de la letra, tal cual como se había pensado. Y repito, en el caso de nuestra denominación bautista, pues esto ha variado mucho y varía mucho de un lugar a otro. Hay un elemento interesante que yo veo también que es una herencia de la Reforma, es la música. Nosotros como bautistas amamos mucho tener la música dentro del culto. Y esto no era realmente común en todas las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes, no todos utilizaron la música en los comienzos, siglo XVI, siglo XVII. En la iglesia católica se usaba la música, pero no todos cantaban. Solo un coro, solo algunos, a veces el sacerdote, a veces los colaboradores que tenían. Pero la música en las comunidades que empezó a organizar Martín Lutero fue realmente muy importante. Hay una frase que me gustó de Martín Lutero que dice que allí donde los amigos se reúnen a cantar, allí no puede haber maldad. No pueden subsistir riñas, ira, odio ni envidia. La música libera el corazón de todo pesar. Qué interesante lo que plantea allí Lutero de la relación de la música con cómo nos sentimos nosotros y cómo nos relacionamos con otros. ¿Había pensado usted en esa implicación que puede tener la música en la vida de una persona, de un creyente? Bueno, nosotros practicamos y utilizamos mucho la música en nuestros cultos. Y una de las herramientas que usamos por muchos años, por siglos quizá, entre los bautistas, fue el himnario. Los himnarios en algunas iglesias, infortunadamente, han desaparecido. En otras se mantienen. Y la himnología es muy importante, porque la himnología es teología. La himnología también transmite enseñanza. Cuando cantamos, no solo alabamos al Señor, sino que también recibimos enseñanza. De ahí que para nosotros, entre los bautistas, siempre ha sido tradicional, muy importante saber qué cantamos, qué dicen nuestros cantos. Y de allí que pues haya una diferencia muy grande entre los himnos y algunos cantos que se entonan en nuestro tiempo, que a mí me gustan mucho, pero que a veces la letra como tal no es tan profunda, no dice algo tan a fondo que le deje a uno realmente un pensamiento y que lo haga reflexionar, sino que quizá lo que más le gusta a uno, y yo lo confieso porque me gusta mucho la música, es la melodía, el ritmo. Eso es muy importante dentro de la vida de la iglesia. Pero lo que cantamos
también es importante. Cantar con inteligencia, dice la palabra de Dios. Los himnarios bautistas tienen himnos no solo bautistas, tienen himnos luteranos, tienen himnos de Calvino, tiene himnos incluso de Ulrico Zwinglio, a quien no le gustaba la música en el culto, pero él mismo componía himnos, una cosa ahí como contradictoria. Tiene himnos católicos, tiene himnos de la Edad Media, tiene himnos de la época antigua. ¿Sabía eso? Cuando tenga tiempo, mire en el himnario y en la parte de abajo están quién es el compositor, de dónde es la letra y cuándo se cantó por primera vez ese himno. Ahí por lo general hay unos pequeños datos, una corta información del himno. ¿Eso qué nos indica? Que el himnario bautista recoge una herencia teológica y musical que viene de siglos atrás, mucho más atrás de cuando nacieron los mismos bautistas. Ese es un elemento que yo quisiera destacar en esta oportunidad. Otro elemento importante, el énfasis y la importancia de la familia. Lutero fue uno de los primeros reformadores en formar una pareja pastoral. Se casó con una exmonja, Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525. Tuvieron 5 hijos, murió uno de ellos muy pequeño, pero una de las características de esta familia pastoral era que era muy acogedora en su casa de pastores y líderes, predicadores visitantes. Además, como Lutero, pues había ganado tanto prestigio, su casa era realmente muy visitada. Pero hay otro elemento importante. Vemos a Lutero enseñándole a los niños y a Catalina enseñándole también a los adolescentes en la casa. Allí este lugar se volvió una escuela bíblica para niños y adolescentes. Es muy interesante este elemento de la familia, porque la familia se volvió un núcleo esencial durante la época de la Reforma. Debido a que en el catolicismo se venía practicando como hasta ahora, que los sacerdotes no pueden casarse, entonces el tema de la familia era un poco distinto en las familias católicas, en el sentido de que las familias católicas por lo general no estaban tan vinculadas a la vida ministerial o pastoral de la iglesia. Esto era algo para quienes habían optado por el voto de castidad. Entonces ellos eran los que se dedicaban a lo religioso. Entonces los religiosos estaban como por allá, aislados del resto de la sociedad y acá se veía lo que era la vida común y corriente. Bueno, con Lutero se inaugura también que los pastores vivan la vida común y corriente, que sufran como sufre toda familia, que gocen como goza toda familia. Aunque a veces nosotros no le damos como mucho espacio a que los pastores gocen como goza todo el mundo. Creemos que el pastor y la familia pastoral siempre tiene que sacrificarse y sacrificarse y los demás si nos vamos de puente. Bueno, yo creo que los pastores también merecen unos descansos en algunos puentes para que puedan encontrarse con su familia, fortalecer, recuperar sus fuerzas. Y eso es muy importante. Y Lutero mantuvo una vida de familia y mantuvo una vida ministerial y pastoral hasta su muerte, combinando estos dos elementos que llegaron a ser muy importantes. Eso se volvió también un elemento muy común en otros grupos protestantes que surgieron después de haber aparecido Lutero. En 1529 hubo un encuentro entre Martín Lutero y Ulrico Zwinglio. Ese se conoció como el Coloquio de Marburgo. Eso fue en Alemania. Y resulta que Ulrico Zwinglio venía de Zúrich y él era el reformador protestante de Suiza. Ellos allí tuvieron una reunión, una discusión acerca de cómo podían unirse los protestantes para fortalecerse, para hacer un frente común, porque las relaciones con la Iglesia Católica
no eran fáciles. Las relaciones con la Iglesia Católica eran realmente complejas, difíciles. Bueno, ¿qué pasó entonces en ese encuentro? Después de varios temas en los que hubo realmente acuerdo, se manifestó un desacuerdo en torno al tema de cómo interpretar las palabras que dice el Señor Jesús cuando instituye la última cena. Y después cuando el apóstol Pablo la repite en la carta a los Corintios y que es la que usamos para la administración de la cena del Señor. Bueno, en esa oportunidad ese desacuerdo fue muy grande al punto que ni siquiera Lutero quiso despedirse de Zwinglio después de incluso haber cenado. Dice los relatos anecdóticos que Zwinglio quiso abrazar a Lutero para despedirse y Lutero le dijo que no tenemos un mismo espíritu. ¿Cuál fue la discusión? Bueno, en las palabras que nosotros mencionamos de la cena del Señor, nosotros siempre decimos, este pan es mi cuerpo, dijo Jesús. Esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada. Haced esto en memoria de mí. Lutero decía, tenemos que seguir enseñando que este pan es el cuerpo y esta copa es la sangre de Cristo. Zwinglio rechazó ese elemento, entre otras razones, porque él consideraba que allí estábamos teniendo una continuidad con la tradición católica. Lutero decía que no. Hay una interpretación que hace Lutero de lo que es la cena del Señor, en la que él defiende que no es exactamente igual a lo que enseñaba la Iglesia Católica. Pero Zwinglio dijo es que lo más importante no es decir, esto es mi pan, este es mi sangre, este es mi cuerpo, este es mi sangre, sino decir, haced esto en memoria de mí. Entonces, si ustedes recuerdan, seguramente en varias mesas que hay en nuestras iglesias, está el letrero que dice, haced esto en memoria de mí. La mesa que se usa para la cena del Señor. Eso no es que a alguien se le ocurrió colocar ese versículo allí, sino que ese versículo es puesto intencionalmente para reconocer que el pan y el vino son símbolos que nos recuerdan lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Este elemento que enfatizamos los bautistas, el sentido conmemorativo que tiene la cena del Señor, es tomado de Ulrico Zwinglio. Entonces, no solo tenemos huellas de Lutero, sino que también tenemos huella de Ulrico Zwinglio, particularmente en el tema de la cena del Señor. La doctrina de la salvación. Este es otro tema en el cual nosotros tenemos también una huella de Juan Calvino, que era un reformador un poco después de Martín Lutero y de Ulrico Zwinglio. Muy temprano, después de que se fundó la Iglesia Bautista y que regresaron a Inglaterra, surgió una controversia entre estos primeros bautistas acerca del alcance, la cobertura, digámoslo así, de la obra expiatoria de Cristo. Unos decían que la obra de Cristo estaba limitada a los que Dios había escogido de antemano para ser salvos. Esa era la postura, entonces, más cercana al calvinismo. Y otros decían que la obra expiatoria de Cristo era general para todo aquel que cree. Entonces se colocaba el énfasis en quién cree. Si usted cree, entonces la salvación tiene un efecto en su propia vida. Si usted no cree, eso no va a tener ningún efecto. Bueno, esto dividió a los bautistas y aunque se mantuvieron en algunos espacios de asociaciones que se encontraban, tenían esas dos maneras de enseñar el tema de la salvación. Hay que decir que hasta el día de hoy existen esas dos posiciones al interior de las iglesias bautistas. Yo diría que la mayoría opta por la segunda posición y es de que la expiación de Cristo es para todos
y obviamente solo se benefician de ella los que creen. Sin embargo, hay también una corriente importante dentro de los bautistas a nivel mundial que enfatiza el primer concepto, el concepto de la elección. Otro elemento que nosotros hemos heredado de la Reforma tiene que ver con la separación iglesia-estado. Aunque los primeros bautistas, como lo dije al principio, se separaron de la iglesia anglicana, y en parte porque ellos consideraban que la iglesia debía estar separado del Estado, debía tener su campo autónomo en relación con el Estado. Estos elementos ya venían de un movimiento que había surgido en el continente europeo, conocido como los anabaptistas. Los primeros anabaptistas enfatizaron el que debían ser una iglesia libre, en un estado libre, que el Estado no se inmiscuyera en los asuntos de la iglesia. El anabaptismo surge precisamente en una controversia pública que se desarrolló en Zúrich con Ulrico Zwinglio, y frente a esa controversia acerca, por ejemplo, del bautismo, al final Zwinglio propuso que quienes debían definir quién tenía la razón en temas doctrinales eran unos miembros del Consejo Municipal de esa época, que eran los que tenían la autoridad para decidir. Frente a eso, personajes como Conrad Grebel, Jorge Blaurock y Félix Manz se opusieron y dijeron: no vamos a aceptar que defina una autoridad civil sobre los temas teológicos. La única que debe decidir sobre los temas teológicos es la Sagrada Escritura. Eso lo habían heredado desde luego de Martín Lutero, pero eso lo enfatizaron en este momento. Y de allí toman ese factor de que el Estado y la Iglesia deben ser libres. Y tomaron varios textos del libro de los Hechos, donde, por ejemplo, Pedro insiste en que tenemos que obedecer a Dios antes que a las autoridades. Es decir, cuando las autoridades civiles se entrometen en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras acciones religiosas, espirituales, nosotros tenemos que obedecer primeramente a Dios. Y ese fue un elemento muy conflictivo. Allí ustedes ven una imagen de lo que fue la persecución de los anabaptistas por defender este principio que después los bautistas asumieron y que también recibieron persecución en Inglaterra por enfatizar esta doctrina. Ya vamos terminando y vamos diciendo que, por ejemplo, el gobierno congregacional también fue un principio heredado del anabaptismo. Los bautistas heredamos el gobierno congregacional de los primeros anabaptistas. Ellos defendieron este principio porque, como les dije antes, ellos creían que la iglesia se conforma por creyentes y que los creyentes toman la decisión de participar en una congregación autónomamente, libremente, no porque hayan nacido en un territorio, no porque hayan nacido en Colombia son católicos o porque hayan nacido en Estados Unidos son evangélicos. No, esa es una decisión personal. Esa es una decisión personal, no cultural, no dictada por la costumbre, no dictada por una autoridad civil, sino la libertad que tenemos cada uno de nosotros de tomar decisiones frente a Dios. Eso lleva a que la congregación se organice autónomamente. Y los bautistas heredamos este concepto de la autonomía de la congregación. En las iglesias bautistas practicamos unos elementos característicos de la democracia moderna, claro, con sus limitantes, con sus fallas. No hay democracia perfecta. No hay modelo de gobierno en la iglesia que sea perfecto. Pero entre los bautistas optamos por este modelo y fue un modelo que nos ha servido a nosotros para desarrollarnos, crecer, avanzar
promover la obra misionera, cooperar con otras iglesias, entendernos mutuamente y sobre todo darle un protagonismo y una acción a los creyentes de la iglesia. Cada creyente en una iglesia bautista tiene la oportunidad y la responsabilidad de participar activamente. No son invitados de piedra a la vida de la iglesia, son invitados para que participen activamente de todos los asuntos que tengan que ver con la congregación. Termino con lo que podría ser el principio de los bautistas, el más destacado, el que nos dan el nombre, que es el bautismo de creyentes. Esta también fue una herencia del anabaptismo, porque ellos en la época moderna comenzaron a practicar el bautismo de adultos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo peculiar de los bautistas? Que nosotros insistimos en el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión tiene un significado muy especial para nosotros, porque consideramos que representa lo que es la obra de Cristo, que murió y resucitó por nosotros para darnos nueva vida. Simbolizamos esto en el momento en que practicamos el bautismo. No es que nosotros gastemos más agua que los demás, no es que no seamos ecológicos y que no cuidemos el medio ambiente, sino que es un símbolo significativo. Es un símbolo que tiene un significado profundo para la vida de nosotros como bautistas. Los anabaptistas, nuestros antecesores, sufrieron mucho por esto y sufrieron mucha persecución. Allí hay una imagen, pues precisamente a este hombre, no es que lo estén bautizando, pero es una imagen que nos recuerda algo. Este hombre que está aquí de pie representa a un líder anabaptista que fue perseguido. Cuando él estaba en su casa, escuchó que llegaban para detenerlo. Él alcanzó a huir y en la huida atravesaron un pantano y él logró pasar al otro lado, pero el enemigo, el perseguidor, se empezó a hundir en ese pantano. Dice la historia que este anabaptista se regresó a salvarlo. Lo salvó y después de que lo salvó, este hombre lo detuvo. Lo procesaron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Una de las formas en que castigaban a los anabaptistas cuando iban a ser ejecutados fue ahogándolos. ¿Sabe qué significa anabaptista? Anabaptista significa rebautizador. Y fue un apodo que recibieron porque se consideraba que ellos se bautizaban por segunda vez, habiendo sido ya bautizados en la Iglesia Católica. Entonces, este era el segundo bautismo. Pues muchos de los que implementaron políticas de persecución de manera irónica, insistieron que pues a estos bautistas que les gusta tanto el agua, bauticémoslos por tercera vez cuando cuando son condenados a muerte. Y por eso ahogaban a algunos anabaptistas cuando los habían condenado para morir. Otros murieron en la hoguera, otros murieron en la cárcel, enfermos, pero en común tenían ese elemento de la práctica del bautismo que fue ironizada por quienes los nombraron así como anabaptistas y por quienes los condenaban. Los bautistas heredamos entonces del movimiento anabaptista este elemento, este factor del énfasis del bautismo de los creyentes. En síntesis, vamos a ver si esto se puede ver mejor. Voy a ponerla aquí completa para que la vean. Nosotros aquí estamos los bautistas. Tenemos una herencia anabaptista. Perdón. Tenemos una herencia anabaptista. Tenemos una herencia anglicana. Pero la iglesia anglicana también viene, no sé por qué se me sale la presentación, la voy a dejar quietica. Esta iglesia anglicana también viene de la iglesia católica y a su vez está relacionada
con la iglesia de Lutero. Entonces nosotros como bautistas tenemos una herencia que está combinada. Una herencia directa del anabaptismo, directa de la iglesia anglicana y una herencia espiritual de Lutero, Calvino y Zwinglio, de quienes tomamos algunas doctrinas enfatizadas por ellos. Pero igual de la Iglesia Católica tenemos algunos elementos que nosotros seguimos enfatizando, como la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Eso no se lo inventó Lutero, eso viene de la Iglesia Católica. La centralidad de Cristo en la salvación, eso también es católico, así haya el sistema sacramental. Entonces, nosotros tenemos una herencia mucho más amplia de la que a veces pensamos que existe. Tenemos una herencia compartida y tenemos una huella en nuestra historia y en nuestras prácticas que debemos, gracias a Dios, al esfuerzo también de otras personas, de otros líderes que también sufrieron, también dieron sus vidas por defender esos principios. Tenemos entonces aquí esa síntesis que hacemos de lo que es la huella de la reforma entre los bautistas. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y seguimos conversando sobre estos temas que son realmente muy importantes para nuestras vidas y muy importante para cada uno de nosotros, porque son elementos que nos han marcado, que nos han dejado unos principios y que nos permiten a nosotros mantenernos ubicados y orientados como denominación. No estamos improvisando, no estamos enseñando cualquier cosa, estamos realmente anclados en toda una tradición que ha sido labrada durante siglos y que nos ha permitido formarnos hoy como unas congregaciones que tenemos una herencia bastante grande y muy rica. Ahora tenemos una gran responsabilidad de poderla compartir adecuadamente con otras personas. Muchas gracias, que Dios les bendiga.